11 de la mañana. Te recuerdo que hasta las 12 del mediodía te vamos a acompañar a través de comihd.com.ar en esto que dimos por llamar Mañanas Mejor. Como es habitual de lunes a viernes y como es habitual los días miércoles, nosotros tenemos una columna distinta, una columna que te va a dejar pensando seguramente, sobre todo con la reflexión y con los conceptos que arroja sobre la mesa nuestro psicólogo de cabecera, a quien tengo a mi derecha, Juan Martín Molinari, a quien saludo inmediatamente. Martín, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente, compartir este espacio con ustedes tratando de estos temas, ¿no? Perfecto. Y a mi izquierda, Luciana Bisogni, con este tema que nos interesa y mucho y tiene que ver con la violencia de género, Lu. Así es, un tema muy importante y la verdad que cada vez nos preocupa más la violencia de género, ¿no? Acá en Argentina se ha demostrado a través de un estudio que se hizo de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro, se hizo en el 2013, cada 35 horas muere una mujer en Argentina. Es un dato muy fuerte, y si bien se han tomado distintas políticas desde nuestro gobierno para tratar de revertir esta situación, son políticas que más que nada sancionan, ¿sí? Y agravan las penas por femicidios, digamos, pero no previenen. O sea, es muy difícil prevenir y detectar estas situaciones, da mucho miedo también denunciarlo, y las personas que lo sufren atraviesan distintas etapas, ¿sí? Primero se comienza con una tensión, con una violencia psicológica de parte del hombre hacia la mujer. Uh-huh. ¿Sí? Si bien hay distintos tipos de violencia de género, porque también hay violencia desde la mujer hacia el hombre, pero son muchos menores los casos. El 90% es caso de violencia de género desde el hombre hacia la mujer. 90%. El 90%, así es. Y se empieza con una tensión, una violencia psicológica, luego se continúa hay como un estallido de violencia física, puede involucrar armas, y después pasan por una etapa de enamoramiento, y donde la persona perdona, y también de miedo, mezcla de enamoramiento con miedo, donde la persona perdona al agresor, ¿no? Bueno, eso es un detalle no menor que se lo vamos a estar consultando a Juan Martín Molinari, porque ya invade el terreno psicológico, los comportamientos y la conducta de esa persona. ¿Por qué reacciona así? Eso en instantes te lo vamos a estar respondiendo a vos. Bueno, es algo que nos preocupa mucho, pero actualmente, ahora estamos en línea con Diana Fanesi. Ajá. Era un tema que lo habíamos tratado, una noticia que lo tratamos el 20 de agosto precisamente. Ella tiene 52 años, es enfermera de una unidad sanitaria de Fronteras que queda en el puerto, y fue brutalmente agredida por un empleado, un compañero de trabajo de la salita. Recibió 4 piñas, ella fue agredida porque le pidió al compañero que dejara de fumar, ¿sí? Este caso conmovió a muchos acá en nuestra ciudad de Mar del Plata, y Diana actualmente está tratando de salir adelante y ayudando también, comunicando su situación y lo que le ocurrió, ¿no? Diana, estamos en comunicación entonces. Sí. Diana Fanesi, buen día, gracias por estar en Mañana Mejor. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, chicos, buen día. Bueno, buen día, y queríamos refrescar un poco, teniendo en cuenta que estamos tratando este tema fundamental para nosotros y para todas aquellas que han sido víctimas de violencia de género, y es insoslayable tu caso, Diana, porque es reciente. Queríamos que nos cuentes un poco, que nos sintetices cuál fue tu situación, tu caso, que fuiste víctima de violencia de género. Haciendo una síntesis, el 12 de agosto me reintegro a trabajar. Hacía 3 meses que veníamos hablando en el trabajo que no se fumara en la unidad sanitaria, por favor. Le pido a Mariano Guerra que no fumara tipo 1 del mediodía cuando me estaba retirando. Me contesta con insultos, con alemanes. Le digo que no lo haga más, me estoy retirando, me gira de forma engañosa, me pega una trompada en el ojo derecho, me tira al piso, una compañera me levanta, él me le agarra de la chalina, me pega 4 trompadas y caigo tirada en el piso. Me voy a hacer la denuncia a la prefectura naval porque es jurisdicción puerto. Me voy a la clínica para hacerme ver por mi médica, sacarme una placa, y me tomo un abogado privado y le hago una denuncia penal al agresor. Con el asunto, eso es uno, y es de terror, y estoy padeciendo, como recién comentaba Victoria, todas las cosas que se van
pasando con esta historia de agresión, ¿no? Vienen un montón de miedos, vienen un montón de paranoias, angustias, estados de ansiedad, creer que te van a volver a pegar, porque si no hice nada y ahora hice, a ver si los pongo más locos, pero esto no frena lo que es la denuncia. Porque yo lo que estoy recibiendo de parte de mucha gente que ha sido víctima de golpes es que qué valiente que soy porque yo no me atreví. Entonces, atenti ciudadanía marplatense, somos muchas las mujeres golpeadas. Claro, hay que destacar esto, ¿no? La valentía de denunciar, que es tan difícil y cuesta tanto. También tiene un costo agregado eso, pero si yo me quedo sola con esto, es todavía peor, y mi condena hacia mi persona es, a mí me lo hicieron y no lo avisé. Claro. No tengo nada personal contra el golpeador, nada más que las piñas que me dio, pero este hombre evidentemente es golpeador. Diana, ¿tuviste nuevamente contacto con tu compañero allí de la salita? No, yo sigo de licencia médica, 30 días por una lesión que todavía recién se me está desinflamando el pómulo. Y ahora es un aspecto, ahora sí tengo un aspecto psicológico, que es un shock postraumático, porque no sé si ustedes escucharon, ¿se acuerdan que lo hablamos, las declaraciones de Di Giovanni? Sí, sí. Bueno, eso a mí me obligó, por pedido prácticamente de él, ante las declaraciones funestas que hizo, a hacerle una denuncia al INADI, chicos. Sí, recordemos, Diana, quién era Di Giovanni. Di Giovanni es el jefe de la unidad sanitaria, que al hacerse esto público no tuvo mejor opción de defender al golpeador, de decir que esto era una situación previsible, o sea, ¿por qué no la frenó? ¿Por qué no convocó una reunión y le pidió al fumador que dejara de fumar? ¿Por qué no me llamó desde el 12 de agosto, que por más que diga que yo no soy de la unidad sanitaria y soy adscrita del Garrahan, que es verdad, pero al Ministerio de Salud Pública me mandó a trabajar ahí donde él es el jefe? Entonces no se puede hacer no cargo como hace con todo, ¿entendés? De que yo estoy laburando ahí, de que yo fui pegada ahí. Entonces hay un montón. Vos decís, ¿esto qué es? Yo no quiero hacer confabulaciones tontas, chicos, pero esto es una unidad machista entre un golpeador y un jefe que no tiene lo que tiene que tener para defender las cosas. Hay algo que se presenta entre los hombres cuando una mujer es golpeada, que ellos se hacen unión en contra de... porque si no se encuentra el sentido, la justificación del golpe por el golpe en sí. Diana, por último, consultarte cuáles fueron tus sensaciones inmediatas después de haber sido agredida por tu compañero de trabajo. Hay dos pasos que yo estoy manejando en estos momentos con una psicóloga y con un psiquiatra que tengo en consulta, porque los primeros 20 días es reaccioné a lo que tenía que hacer. Ajá. Hice la denuncia, fui a la Bucetich, busqué abogado, me rodeé de mi familia, lo convoqué a los medios para que supieran, hice todas las tareas, comía, cuidaba mis animales, limpiaba mi casa, y después de los 25 días saltó otra etapa que para mí era desconocida, la cual me lleva a hoy tener una consulta psiquiátrica. Estoy con insomnio, estoy paranoica, estoy angustiada, estoy hipersensible, estoy temerosa. Todo eso pasó después de los 20 días. Hasta los 20 días yo funcioné e hice lo que tenía que hacer. Lo sigo haciendo, pero con una mochila extra ahora. Diana, bueno, vamos a seguir bien de cerca este caso que nos interesa y mucho. Más allá de esto, sí, por favor, chicas, denúncienlo, busquen contención. Hay muchos rótulos sociales, la Dirección de la Violencia de la Mujer, el CAM, todo eso no sirve para nada, chicos. Estamos llenos de rótulos de ONG que parece que nos ayudan a las mujeres y estamos en el momento más contenido y vas a buscar y no, pero no es de doméstica, no, pero no tenemos este caso, no sabemos cómo enfrentar. Entonces, si hay organismos, ONG que se ocupen de esto, que se ocupen de verdad.
Perfecto. Diana, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por difundir, chicos. Muchas gracias y buen programa. La palabra de Diana Fanesi, enfermera de la Unidad Sanitaria de Fronteras, que se encuentra en el corazón del puerto de la ciudad de Mar del Plata, dando su testimonio. Ella fue víctima de violencia de género aquí en la ciudad de Mar del Plata y hoy en día está de licencia médica, no ha vuelto a su trabajo, no se reencontró con el agresor, pero pasó por 2 etapas. De esto vamos a estar hablando con Juan Martín, que es un tema muy delicado. Es muy delicado, sí, bueno, como decía Luciano al principio, citaba ahí algunas estadísticas, también hay otras y tan preocupantes. Por ejemplo, Naciones Unidas dice que la mitad de la población femenina de América Latina va a sufrir en algún momento algún tipo de violencia. Estamos hablando del 50% de la población femenina de América Latina. Y vos fíjate qué dato más interesante, qué lúcida esta señora que habló y qué conciencia tiene de lo que le pasó, no solamente de lo que le pasó a ella, sino también de cómo la sociedad percibe este tipo de acontecimientos de violencia de género, que ella menciona 2 cosas. La primera es que la mujer que es víctima de violencia de género es victimizada 2 o más veces. La primera cuando sufre el hecho concreto, el primer hecho, que es el golpe, que es la violación, que es la discriminación, que es el insulto, que es la violencia psicológica. Y la segunda victimización es cuando tiene que, por ejemplo, en el caso de Diana, llevar esto a tribunales, llevarlo a la justicia, llevarlo a organizaciones no gubernamentales, ¿no? O sea, el hecho de revivir y de atravesar procesos como los judiciales, por ejemplo, y tener que de repente enfrentar cuestiones como que la gente no le crea o que la gente justifique al agresor, como le ocurrió, por ejemplo, en su trabajo, implica una segunda victimización. Claro, esto habla también de un paradigma cultural, digamos, que en el que está inserto la violencia de género y muchas veces es vista como algo normal, ¿no? O sea, son estereotipos que están establecidos, como que el hombre tiene que ejercer una dominación sobre la mujer. Son estereotipos, claro. Bueno, por eso el término género, lo que se puso, digamos, de moda en las ciencias sociales hace cosa de 20 años, tiene que ver con esto. O sea, una cosa es cuando hablamos de sexo, que es la determinación biológica de la persona en función, por ejemplo, de sus caracteres sexuales secundarios, pero cuando nosotros hablamos de género, tiene que ver con cómo la sociedad visualiza ese posicionamiento que es biológico y cómo la sociedad va dictando o va orientando las maneras de ser masculina o femenina en distintas sociedades, ¿no? Entonces, un poco, hablar de género es un poco, no hablar de una cosa, sino hablar de una relación, o sea, hablando de género, cómo es vista la mujer por el hombre y cómo es visto el hombre por la mujer en un determinado contexto social, cultural concreto. Y por eso también distinguimos entre violencia de género y violencia contra la mujer, que son 2 cosas diferentes, aunque a veces puedan superponerse. Violencia de género es la violencia que se ejerce en contra de una mujer, nada más que por el hecho de ser mujer. Y atrás de la violencia de género y atrás de muchos fenómenos de violencia contra la mujer, lo que hay es violencia machista, ¿no? En el fondo hay violencia machista. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de violencia machista? De una violencia que en el fondo está basada en el supuesto de que la mujer es como un objeto de poco valor, a la cual se puede manejar, a la cual se puede discriminar, a la cual se desvalora, y hay también la asunción de que es lícito o de alguna manera perdonable cuando uno ejerce violencia en contra de la mujer. Entonces acá aparece, por ejemplo, este jefe de sala que justifica al agresor y que dice, vos no habrás hecho algo, algo habrá hecho. Claro, buscando una excusa, buscando alguna Lo que llama mucho la atención es que no tienen nada que ver las condiciones económicas, la educación, el nivel educacional que tenga la persona, pasa por algo cultural, ¿no? No tiene que ver con el nivel social, ni tiene que ver, por ejemplo, con la edad de la víctima. Claro. O sea, esto verdaderamente es transversal. Hace muy poquitito ocurrió, fue un caso también resonante en Mar del Plata, el caso de Arielito, que fue el guardavidas del barrio del Far que asesinó a su mujer. Y no su expareja que proveniente de Villa Gesell. Sí. Y no podía decirse ahí que fueran personas de clase social baja o que pertenecieran a un colectivo desfavorecido. Sí, lo que hay es verdaderamente un pensamiento machista y discriminatorio que concibe a la mujer como un objeto
del cual el hombre es propietario. Esto es un poco, ¿sabes? Mira, se remonta quizás... los teóricos de género hacen todo este análisis, ¿no? Pero se remonta a la época de la antigua Roma, en la cual el pater familias, el padre de familia, por derecho era dueño de la vida de la mujer y de la vida de los hijos. Ese padre podía hasta quitar la vida, venderlos como esclavos, ¿no? Bueno, ese paradigma del pater familias aparece no solamente en instituciones del derecho, que recién se empiezan a revertir, con esto, por ejemplo, de penar por femicidio, agravar las penas por femicidio. Hay un montón de luchas que ejercieron las mujeres, que la verdad que han reivindicado, digamos, su rol y el valor que tienen en la sociedad. Pero sin embargo siguen pasando estas cosas, como que quedaron las huellas, digamos, de... Tal cual. Y un ámbito, digamos, donde esto se ve, se palpa con mucha más especificidad, con mucha más impresión, mucho más en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la familia, donde vos, por ejemplo, Luciana, hablabas de que existía este ciclo de luna de miel y de ruptura, ¿no? Con el hombre violento, y se generan relaciones frente a las cuales la mujer verdaderamente no está empoderada, como decía la compañera acá de España. La mujer no siente que no puede apoyarse en nada frente a eso, y que verdaderamente no tiene herramientas como para romper ese círculo tan negativo con un hombre golpeador, ¿no? Psicológicamente, ¿qué pasa con la autoestima de la mujer que es golpeada? Y la autoestima de la mujer que es golpeada es baja, ¿no? Vos calculás que está ella está en una relación en la cual es depreciada, es desvalorizada, es discriminada, y al mismo tiempo siente que necesita esa relación. Es decir, la misma relación que ella siente que necesita, porque todos necesitamos afecto, todos necesitamos participar de relaciones significativas, en ese entorno que es tan importante para ella, vos pensás que lo que nosotros llamamos nuestra identidad es algo que se mantiene en función de las relaciones más cercanas. Por ende, si yo tengo al lado mío una persona que para mí es importante porque es mi marido, atravesó toda mi vida, toda la vida junto a mí, pero es justamente la persona que me dice que yo no valgo nada, que yo soy una estúpida, que yo para lo único que sirvo es para estar en la cocina. ¿Dónde termina la autoestima de esa persona? Y porque hay determinados casos, Juan Martín, en donde la mujer quizás deja pasar por alto o perdona a su pareja o a su expareja, a pesar de haber sido víctima de violencia de género. Bueno, la mujer ha sido entrenada para esto, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos este lastre cultural donde a la mujer se la entrena, se la prepara, de alguna manera se le dice que todo este tipo de cosas, bueno, hay que soportarlas, que son cosas que con esfuerzo pueden cambiar, que de alguna manera el hombre por sus cargas laborales y a lo mejor por estrés debe ser justificado, debe ser perdonado, ¿no es cierto? Hay como una visión cultural de esto, en la cual muchas veces las mujeres quedan presas y por ahí no tienen los necesarios elementos para poder ejercer su capacidad de agencia, no están empoderadas, o sea, no pueden desde algún lugar gestionar estas relaciones y cortarlas cuando se transforman en relaciones dañinas, venenosas, que hacen daño, desvalorizantes, ¿no? Hablas, Juan Martín, de mujeres que han estado o están presas ante la violencia de género. ¿Hay una solución inmediata o es una cuestión de tiempo y de soltarse definitivamente, lógicamente, de esa pareja? Pero digo, ¿es una cuestión de tiempo para poder disolver esta violencia de género para con la mujer? A mí me parece que es un tema cultural y que tiene que haber un cambio. Por ejemplo, las compañeras que vienen de España decían que en España es menos frecuente quizá, o cuando pasa es más visible. Nosotros tenemos una violencia de género, sobre todo en el ámbito familiar, que es como el iceberg, ¿no? Que hay mucha violencia contra la mujer que todavía no se ve. Quizás el cambio cultural debe venir apuntalado por políticas públicas que sean verdaderamente eficaces en cuanto a esto, porque de momento hay mucha bulla discursiva, pero acá la tenemos, por ejemplo, a Diana diciendo que los elementos reales con los cuales cuenta una mujer que ha sido víctima de este tipo de violencia son escasos. Y es difícil enfrentar esto sola, porque la realidad es que muchas mujeres enfrentan este calvario solas. Por ejemplo, Ángela, ¿cómo se ve la violencia de género y cómo se vive, cómo se palpita? ¿Qué es lo que se puede observar desde afuera la violencia de género en España? Se ve, desgraciadamente se ve y mucho, pero se tiene una conciencia ante este caso de violencia, a lo mejor de conocer a un familiar o conocer a
amigo, una vecina, lo que sea, que sufre violencia y no es que sorprenda por el hecho de que desgraciadamente es demasiado común el hecho de decir no solo maltrato físico, sino agresiones ya verbales, maltrato psicológico, y generalmente la sociedad está cambiando, parece que está cambiando. Es verdad que en la educación hay se habla mucho en los institutos sobre este tema para intentar a los niños desde pequeños cambiarle, concientizar. Sí, crear una conciencia en torno a que no tiene por qué ser el hombre el que lleve el padre de familia. Claro. Y es verdad que cada vez se ven más, a lo mejor, madres solteras, y hay quien sigue criticando el hecho de no haber un hombre en la familia que guíe o que mande, pero sin embargo hay gente que apoya eso, y es verdad que cada vez hay más feminismo en España también en contra de este machismo. Cosa que no sucede aquí, Juan Martín, porque aquí quizás no se le inculca a los chicos tan chiquitos, tan pequeños, en tener un referente que los lleve por un camino ético, ¿no? Quizás sea algo a abordar también a partir de la educación, ¿no? Yo pensaba en lo que decía Ángela, por ejemplo, qué mejor lugar para empezar a relativizar los estereotipos de género que el jardín de infantes. Claro. ¿No? Exactamente. Sí, aparte, ¿no? Empezar a relativizarlo. Sí, para contrastar un poco con la imagen que muchas veces nos muestran los medios de comunicación, ¿no? Claro. En donde los estereotipos no son los que tendrían que ser, lo que debería ser, ¿no? Sí, sí. Y lamentablemente inculcan un trato determinado hacia la mujer que muchas veces hasta la desvaloriza. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, y están naturalizados por la sociedad. Vos fíjate que, y esto pasa, lo que uno naturaliza pasa y uno no se da cuenta que pasa, ¿no? Son como es frecuente, opciones que uno no ve. Por ejemplo, si vos te pones a ojear Mafalda, Mafalda es una tira cómica argentina de hace muchos años que es excelente, es lindísima, bueno, todo el mundo la conoce, la verdad se disfruta mucho leyéndola, es muy graciosa, todo, pero Mafalda tiene, vos detectás en algunos puntos cómo aparece esa madre de Mafalda retratada, cómo aparece, por ejemplo, algún estereotipo femenino en las palabras, en las conductas de una personaje que se llama Susanita. Bueno, ahí verdaderamente Mafalda es una enciclopedia de algunos estereotipos femeninos que podríamos decir que son casi desvalorizantes, ¿no? La mujer como una trabajadora del hogar, que tiene que estar en el hogar trabajando, y donde se juegan cuestiones asociadas al fracaso del proyecto existencial, porque la mujer empieza con muchas ilusiones pero termina como encerrada en la casa, ¿no? Bueno, Mafalda, están ahí nuestros estereotipos negativos sobre la feminidad anclados en la sociedad argentina, que tiene verdaderamente una historia bastante machista, ¿no? Sí. Nosotros en la época que yo estudiaba en la facultad tratábamos mucho este tema con los compañeros, porque psicología es una carrera eminentemente femenina. Sí. Entonces, bueno, hablábamos de machismo, de feminismo, y decíamos que en psicología no había ese problema, porque en psicología había muchas mujeres estudiando. Sin embargo, en la época en que yo estudiaba, el 90% de los titulados de la materia eran hombres. Ajá. O sea, una carrera de mujeres llevada adelante por hombres. O sea, y digamos, cuando empezás a explorar los lugares institucionales que están ocupados por mujeres y por hombres, te llevas un chasco, porque ahí es donde se ve el efecto, lo que produce el estereotipo, ¿no? Y eso también es violencia de género, ¿eh? Es violencia de género laboral, en este caso, pero también hay distintos tipos, que a través de una ley que fue sancionada en el 2012, la ley se llama Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. A través de esta ley lo que se hizo fue ampliar los tipos de violencia de género, ¿no? Para poder detectarlos y calificarlos, digamos. Y se determinaron distintos tipos, que son física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, que es cuando la mujer depende y también sus bienes, digamos, son quitados por la otra persona, tanto bienes de identidad como pueden ser el documento, como también bienes materiales. Es simbólica y se pueden dar en distintos ámbitos: institucional, laboral, obstétrico y contra la libertad reproductiva también, ¿sí? Que es algo que es más complejo, pero se da en distintos ámbitos. No es solo lo que identificamos como violencia física, no. Es más, a veces se produce, ¿no?, de una manera
llana, clara, digamos, visible, sino que a veces circula como por canales implícitos, canales subrepticios. Claro. Por ejemplo, yo conozco empresas del sector agropecuario y del sector pesquero, que son dos sectores productivos eminentemente masculinos. En el campo trabajan hombres, en los barcos trabajan hombres, y cuando una mujer se mete a trabajar en esos ámbitos que son tradicionalmente masculinos, a lo mejor no se la agrede explícitamente, pero en el aire circula algo de forma indirecta, se le hace entender que es menos capaz. Netamente machista. Netamente machista. Bueno, y esto lo he hablado, por ejemplo, con algunos referentes que yo tengo de las Fuerzas Armadas, y Fuerzas Armadas están involucradas desde hace un tiempo en un proceso de asimilación de esta realidad del efectivo femenino, que les ha dado un trabajo, ¿no? Porque también implica la ruptura de ciertos estereotipos que, por ejemplo, no existen en el ejército de Israel. Por ejemplo, donde hay una visión como más horizontal, menos jerárquica y más amplia a nivel de lo que es el género, ¿no? Pero Latinoamérica es muy machista, ¿no? Bueno, hay un dato que es importante y lo quiero compartir con ustedes, que habla de números. 5 mujeres fueron asesinadas como consecuencia de la violencia de género en los últimos 10 días. Estos homicidios además dejaron a 10 chicos sin madre. Incluso 6 de ellos quedaron huérfanos porque sus padres se suicidaron tras matar a sus parejas. ¿Qué papel juega el hijo? Hablaste del caso de Arielito, el hijo es de 5 años. Bueno, el hijo, ¿qué pasa con los chicos? Bueno, esto es un problema. En el caso de Ariel, bueno, Mariana falleció, Ariel está preso, y ese chico me parece que está siendo criado por una tía, y hay que ver cómo asimila, menciono este caso entre tantos otros, por ejemplo. Pero hay que ver cómo asimila la familia materna este hecho, hay que ver qué pasa con la imagen paterna en el chico que sobrevive a este tipo de acontecimientos. Es decir, se genera una herida en la familia y se genera una herida en el tejido social. O sea, esto trasciende, en la familia genera un efecto catastrófico y gravísimo, pero tiene también un efecto en el imaginario social, podríamos decir, porque, a ver, cuando se agrede a una mujer, cuando se violenta a una mujer, cuando se viola a una mujer, cuando se mata a una mujer, se está matando lo que hay en una sociedad degenerativo, ¿no? La mujer representa un poco eso, o sea, son momentos en los cuales la sociedad se hace daño a sí misma, ¿no? Yo quisiera enfatizar dos cosas aquí, a partir de lo que dice del testimonio de Diana, de lo que cuenta Luciana y Ángela también. Me parece que una mujer que está pasando por una situación de estas, en primer lugar tiene que animarse y decirlo. O sea, lo que primero tiene que hacer es animarse y contarlo. El tema es que hay un miedo interno. Sí, ¿Y cómo se saca ese miedo? Tiene que animarse y decirlo. Y en segundo lugar tiene que buscar apoyo. Claro. No son situaciones que se puedan manejar sin apoyo social, y normalmente una mujer que está sometida, por ejemplo, a violencia familiar es una mujer por definición cuya red social se ha como achicado, porque muchas veces el hombre hasta ha podido circunscribir ciertos contactos, ha podido como espantar ciertas amistades, ¿no es cierto? Entonces esa mujer tiene que decirlo, tiene que buscar a alguien, una amiga, una compañera de trabajo, un jefe. Yo creo que también reconocer que está siendo maltratada. O sea, porque hay víctimas que creen que es normal. Que creen que es natural. Porque hay víctimas que denuncian y después se arrepienten y retiran la denuncia. Y vuelven. Exactamente. Bueno, de eso quería hablar para terminar, del arrepentimiento, que es importante también en la violencia de género, al momento de el agresor, al momento de agredir y luego arrepentirse de lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que es reciente, un caso internacional, que se titula "Después de noquear a su mujer, habló Ray Rice", que es un jugador de la NFL, del fútbol americano, que pidió disculpas públicamente. Esto es un caso internacional que hoy en todo el mundo se está expandiendo. El jugador tiene 27 años y fue acusado de agresión con agravantes, y hasta el gobierno de los Estados Unidos, en un comunicado a nombre del presidente Barack Obama, tildó el comportamiento de Ray de despreciable y también de inaceptable en una sociedad como lo es los Estados Unidos, una sociedad civilizada, o al menos así lo tildan los norteamericanos. ¿Qué es lo que dijo el jugador norteamericano? Dijo: "He defraudado a tanta gente por esos 30 segundos de mi vida que no puedo revertir". En una declaración que duró tan solo 2 minutos, el deportista intentó pedir disculpas públicas por la golpiza que le propinó a su mujer en un ascensor. El violento episodio
en su posterior difusión, produjo que Ravens, el jugador norteamericano, le rescindieran el contrato, la NFL lo suspendiera indefinidamente y su sponsor principal Nike le quitara el respaldo de por vida. La cuestión es que hay un arrepentimiento por parte de él, pero esto ya estaba hecho y duró tan solo 30 segundos y hoy lo mira con otros ojos, obviamente, la sociedad de los Estados Unidos. Sin duda, en el seno de la pareja, cada mujer tiene que ser consciente de lo que está decidida a aceptar y lo que para ella es inaceptable, ¿no? Yo creo que la violencia marca un límite de lo que se puede aceptar en una relación tan importante como la de pareja, y aquellas mujeres que se arrepienten y vuelven, bueno, yo creo que tienen que preguntarse por qué están en una situación así, o sea, qué es lo que de esa situación las atrapa, las retiene, las atrae, que terminan perdonando a su propio verdugo. Hay un libro muy interesante de una autora húngara que se llama Clarisa Pinkola Estés. Es un libro que apareció hace algo de 10 años, se llama Mujeres que corren con los lobos, y intenta contar a través de la psicología analítica junguiana por qué algunas mujeres quedan enganchadas en círculos viciosos y negativos de relaciones que les hacen daño y no pueden zafar de ellas, ¿no? Y lo explica a través del cuento de Barba Azul. Y es verdaderamente es un libro que es liberador, o sea, yo lo recomiendo para leer a todas las mujeres en general, y específicamente a aquellas mujeres que de repente necesitan algún elemento para pensar por qué les pasa lo que les pasa, pero sin perjuicio de ello, darse cuenta, contarlo y buscar apoyo. ¿Cómo se llama el libro? Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Estés. Fue bestseller hace cosa de 10 años. Bien. Bueno, Nico, y para cerrar, para finalizar, te quería comentar que este fin de semana va a haber una jornada donde se van a tratar estos temas de violencia de género y familiar también. Va a ser en el aula magna de la Facultad de la Universidad de Derecho, que queda en 25 de mayo 2855, inicia el viernes a las 3:30 de la tarde con la presencia de Mariotto y Pettirani también, ¿sí? Que estará en la apertura, van a dar unas palabras, y después hay varias charlas muy interesantes donde se va a tratar todas estas temáticas, y recuerden que hay que inscribirse previamente en jornadasviolencia2014@gmail.com. Perfecto. ¿Sí? Entonces reiteramos el lugar y la hora de esta charla que tanto nos interesa, que tiene que ver con la violencia de género. En el aula magna de la Facultad de Derecho, 25 de mayo, 2855, empieza el viernes a las 3:30. Sí, pero recuerden inscribirse en jornadasviolencia2014@gmail.com. Perfecto. Bueno, un tema que podríamos estar hablando horas y horas, y que de hecho vamos a retomarlo porque es un tema fundamental, muy importante. Pero bueno, que nos ha dejado también muchas preguntas, muchos interrogantes, y en donde faltan respuestas también, pero sobre todo para la mujer, que hay algunas mujeres que quizás no tienen resuelto a pesar de haber sido víctimas y todavía siguen teniendo muchas preguntas en la cabeza, pero no tienen respuesta, no saben cómo salir, ¿no? Esto lo vamos a estar continuando, me parece que va a ser un tema para explayarse un poquito más, para ahondar un poquito más en detalles, y sobre todo por la cantidad de casos que hay en nuestro país, ¿no?